Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa La Eucaristía Corazón de la Iglesia. Les habla el Padre Félix López. Queremos desde nuestras ondas ayudar a todos los creyentes, a todos los fieles, a profundizar en este misterio de amor que es la Eucaristía. El Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, nos ha convocado para profundizar en este misterio y para ello nos ha dado una carta apostólica que lleva por título Mane Nobiscum Domine, palabras latinas que significan «Quédate con nosotros, Señor». Aquellas palabras que exclamaron los discípulos de Emaús cuando Jesús, después de haberles explicado las Escrituras, hizo ademán de seguir adelante. En distintos programas hemos ido comentando algunos otros capítulos. En este programa de hoy vamos a comentar con la ayuda de Dios el capítulo 2 de esta carta apostólica, donde nos habla de la Eucaristía como misterio de luz. En algunos de nuestros programas ya habíamos señalado cómo esta carta está dividida y tiene una estructura muy similar y muy paralela al misterio de la Iglesia. El Santo Padre intenta relacionar, poner en evidencia de una y otra forma esa íntima vinculación que existe entre el misterio de la Iglesia y el misterio de la Eucaristía. Y comentábamos cómo se habían marcado en los últimos años esas notas de la Iglesia como misterio, comunión y misión. Esta carta del Santo Padre lleva también esa misma estructura y habla de la Eucaristía como misterio, la Eucaristía como comunión y la Eucaristía como misión. Decía anteriormente cómo en este programa de hoy vamos a tratar de explicar y de comentar brevemente el capítulo 2 de esta carta que trata de la Eucaristía como misterio de luz. El tema que el Santo Padre ha elegido a lo largo de toda la carta ha tomado como icono de referencia el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús. De ahí, como comentábamos, el título de la carta, Quédate con nosotros, Señor, Mane Nobiscum Domine. Y el Santo Padre señala cómo en este episodio evangélico la Eucaristía se nos presenta como misterio de luz. Jesús mismo es quien viene a deshacer con su palabra y con su presencia la oscuridad y las tinieblas que envolvía el corazón de aquellos discípulos. Ellos caminaban tristes, desesperanzados, con una oscuridad en su corazón y en su alma que les impedía ver la verdad, que les impedía comprender el sentido profundo de todos aquellos hechos que habían vivido en los días anteriores. Y Jesús, la luz del mundo, se hace presente, se hace compañero de camino de estos discípulos. Cierto que en algunos misterios de la vida de Jesús, ese ser luz que Él nos presenta, del que Él nos habla, se hace más evidente. Por ejemplo, en el misterio de la resurrección, en el misterio de la transfiguración, donde todo el cuerpo humano, la realidad humana de Jesús se transfigura, se transforma y se presenta radiante, lleno de luz. Su rostro resplandecía, sus vestidos eran más blancos que cualquier batanero de la tierra pudiera ponerlos. Como digo, en estos misterios Jesús se manifiesta y se presenta claramente como luz. En cambio, en la Eucaristía, Jesús, siendo luz, se esconde. En la Eucaristía, Jesús se hace verdaderamente misterio de fe. Nosotros tenemos que aceptar la realidad de su palabra para creer verdaderamente que Jesús está allí. Es una forma que Dios tiene de manifestarse al mundo. Es como el misterio de la encarnación, podemos compararlo así. Jesús se manifiesta escondiéndose. En la encarnación Dios se hace hombre, se hace niño, se hace débil, nace en Belén escondido. Y esa es su manifestación al mundo. De la misma forma, en el misterio de la Eucaristía, Dios parece que se esconde, pero en ese escondimiento Dios nos manifiesta su humildad. Dios se hace evidente a los hombres precisamente a través de su escondimiento. Jesucristo se hace misterio de luz a través de su ocultamiento. Y a través de ese misterio, de esa humildad de Dios, Jesús nos introduce
en la vida trinitaria, la vida de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él nos dijo: yo soy la puerta, yo soy la puerta. Y también Jesús nos dijo: nadie va al Padre sino por mí. Comentando este pasaje de los discípulos de Emaús, el Santo Padre señala la importancia que tiene la liturgia de la palabra de Dios dentro de la celebración eucarística, y señala cómo este misterio, esta realidad de la palabra, es una de las dimensiones donde la Eucaristía se transforma en luz para nosotros. Siempre la Iglesia nos ha insistido en esa unidad tan grande que existe entre la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Cuando nosotros celebramos la Santa Misa, cada domingo o cada día, podemos en ella descubrir esas dos partes que son las partes centrales de la Santa Misa. La parte primera, donde nosotros leemos la palabra de Dios, leemos las Escrituras, el Evangelio, la homilía. Todo esto constituye la liturgia de la palabra. Y después tenemos la liturgia eucarística. Desde pequeños nos habían enseñado siempre que para cumplir con el precepto dominical teníamos que oír misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Y cuando se dice misa entera, quiere decir que tenemos que participar en las dos realidades, en las dos mesas que se celebran en la Eucaristía. La mesa de la palabra, es decir, tenemos que escuchar la palabra de Dios, y tenemos que participar de la mesa eucarística. Por esto no se puede llegar tarde a la Santa Misa, porque entonces perdemos algo que es esencial. No hemos oído la misa entera, no porque se quite una parte, sino porque se quita una parte que es esencial. De ahí que siempre la Iglesia nos haya insistido, como hace ahora otra vez el Santo Padre, en la necesidad de redescubrir y de revalorar cada vez más el misterio de la palabra de Dios proclamado dentro de la celebración eucarística. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan es el famoso discurso del pan de vida. Jesús está en Cafarnaún y Jesús les habla claramente a los discípulos sobre la Eucaristía. Hacía poco que él había realizado una multiplicación de los panes y los peces, y les habla allí a los discípulos, aquellos que se han acercado a él, aquellos seguidores: vosotros me seguís, no porque creéis en mí, sino porque os habéis saciado de pan. Jesús hace un salto, se eleva a otra dimensión, y del pan material, de ese símbolo, que entonces sí es un símbolo, la multiplicación de los panes y los peces, comienza a anunciar la realidad sacramental de la Eucaristía, la verdad sacramental de esa institución que él hará en la última cena, donde nos va a dar su cuerpo y su sangre como alimento. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él, y yo le resucitaré en el último día. Son palabras claras y palabras al mismo tiempo duras, tan duras que muchos de sus oyentes le abandonan. ¿Pero qué dice este hombre? ¿Pero cómo puede darnos a comer su carne? Y muchos se escandalizan, y muchos se alejan, y muchos dejan al Señor y dejan de seguirle. E incluso algunos de los discípulos comienzan a dudar y Jesús les pregunta: ¿también vosotros queréis dejarme? Es entonces cuando San Pedro, en nombre de todos los demás, le responde: Señor, ¿dónde iremos? ¿Dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues aquí también en este pasaje evangélico de San Juan vemos esa unión íntima que existe entre la palabra y la Eucaristía. Jesús anuncia la Eucaristía y San Pedro dice: tú tienes palabras de vida eterna. Jesús también en este pasaje evangélico, que es como el hilo conductor de la carta de la que estamos hablando, la carta apostólica Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. A lo largo de todo este pasaje evangélico de los discípulos de Emaús, que tenemos en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, también nos está haciendo como el esquema de una celebración eucarística. Jesús camina con ellos y les explica las Escrituras, comenzando de Moisés y desde todos los profetas, y les explica todo aquello que se refería a su persona.
y les explica cómo el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Es como un símbolo de cómo la liturgia de la palabra, la explicación de la palabra que la Iglesia hace, que Dios hace a través de la Iglesia, para los fieles se convierte también en misterio de luz y en alimento. Y una vez que Jesús les ha explicado la palabra y les ha calentado el corazón, les ha hecho arder su corazón con su palabra, entonces Jesús se sienta a la mesa con ellos para partir el pan. Es al partir el pan donde ellos le reconocen. Y vemos entonces cómo en este pasaje evangélico se ve claramente también esa doble realidad del misterio eucarístico. La mesa de la palabra, Jesús les explica las Escrituras, y la mesa de la Eucaristía, Jesús se sienta con ellos y parte para ellos el pan. Esta realidad despierta en los discípulos el deseo de estar con Jesús. Quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, que es la constitución que está dedicada a la liturgia de la Iglesia, nos manifiesta cómo es deseo de la Iglesia que la mesa de la palabra, es decir, la explicación de la palabra de Dios a través de las lecturas y de la homilía del sacerdote, abra abundantemente a los fieles los tesoros de la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios, Dios que nos habla, es la voz de Dios que resuena, una Escritura y una palabra de Dios que es siempre viva, que es siempre actual, que siempre tiene algo que decir al hombre de hoy. Una palabra de Dios que es inextinguible, donde nosotros no podemos abarcar ni con nuestra cabeza ni con nuestro entendimiento la profundidad que se esconde. Y donde, como decíamos antes, aquellas palabras de San Pedro son palabras de vida eterna. La palabra de Dios tiene vida en sí misma, engendra vida. La palabra de Dios hace nacer en nosotros el deseo de Dios, nos ilumina, nos marca el camino, nos corrige y al mismo tiempo nos alimenta. Alimenta nuestra fe, alimenta nuestra inteligencia y alimenta también nuestra comunión con Dios. En la Sagrada Escritura nosotros escuchamos a Dios mismo. Cristo habla cuando en la Iglesia se lee la Escritura. Estoy recordando ahora la historia de San Antonio, uno de los padres del desierto, San Antonio el Grande. Él era bastante adinerado y un día pasando por delante de una iglesia escuchó la palabra de Dios que se proclamaba: si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, da el dinero a los pobres, después ven y sígueme. Y Antonio escuchó aquella palabra y Dios tocó su corazón en ese momento. La palabra de Dios en ese momento, probablemente que la había escuchado tantas veces, pero en ese momento particular la gracia de Dios tocó su corazón. Y Antonio fue, vendió todos sus bienes, los dio a los pobres y se fue al desierto a dedicarse a una vida de oración, una vida de penitencia, una vida de búsqueda sincera de Dios. Esta palabra viva que tocó el corazón de San Antonio ha seguido a lo largo de la historia, tocando los corazones de muchos hombres y de muchas mujeres, de todos aquellos que han querido siempre estar abiertos a ese misterio de amor que Dios nos transmite a través de su palabra. El Santo Padre nos pide que se revalorice también la Sagrada Escritura, que se cuide más las homilías, las predicaciones. Esto es una llamada que Santo Padre hace especialmente a los sacerdotes. Y nos dice algo muy importante para sacerdotes y para fieles, queridos amigos. Nos dice el Papa que no es suficiente que las lecturas sean proclamadas en una lengua comprensible, la lengua vernácula, la lengua propia de cada uno, sino que es necesario que se hable de la palabra de Dios con un cuidado, con una preparación previa, con una escucha devota, con un silencio meditativo. Necesitamos el silencio para que Dios pueda tocar el corazón de cada uno de nosotros.
El sacerdote necesita el silencio para escuchar la palabra y poder anunciarla a sus hermanos. Y también los fieles necesitan ese silencio, esa soledad, esa oración, para que la palabra de Dios pueda penetrar y profundizar, tocando su corazón y llenándolo de vida, haciéndolo fructificar, como la parábola del sembrador, donde esa semilla entra en la tierra buena del corazón y produce fruto. En unos 30, en otros 60, en otros 100. Pues nada más por hoy, mis queridos amigos. Cerramos aquí este programa, la Eucaristía, corazón de la Iglesia. Les ha hablado el Padre Félix López. Que Dios les bendiga y hasta pronto.